Bueno, entonces, como saben, nosotros ya llevamos más de 20 años en el mercado. Somos importadores de lechos filtrantes, como el carbón activado de Donau Carbon, que es una empresa alemana, el Catalog Light y otros lechos filtrantes de Washwater, que también es otra empresa alemana. Las resinas de las que vamos a hablar hoy, traemos de Lanxess en Alemania y en Estados Unidos, y membranas de ósmosis inversa de Toray. Hoy entonces, como les digo, vamos a hablar de resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico tienen diferentes aplicaciones y también diferentes presentaciones. Aquí hay unas fotos de varias resinas. Hay una catiónica, que es esta oscurita. Esta es una catiónica fuerte. Aquí hay una resina que nosotros manejamos para suavización, que es la S1567, o la mixta también tiene este color. Y hay una resina aniónica, que es esta blanquita, que es color más bien amarilloso, que es una resina aniónica. Básicamente las resinas, pues como ustedes ven, son esferitas muy pequeñas, eso es un plástico. Esas esferitas pequeñas están hechas de poliestireno y hacen una polimerización ahí del poliestireno y lo entrecruzan con divinil benceno y forman el cascarón plástico. Eso es básicamente una resina. Y después a ese cascarón le agregan un grupo funcional que es el que hace que la resina sea catiónica o aniónica, que sea fuerte o débil. Ya vamos a mirar eso. Dos conceptos importantes a tener en cuenta es que los compuestos que normalmente encontramos en el agua, hoy vamos a hablar principalmente de tratamiento de agua, aunque las resinas se pueden usar en otras aplicaciones. En el caso del agua, los compuestos que están dentro del agua están ionizados y todos los compuestos siempre tienen una parte positiva y una parte negativa. En este caso, por ejemplo, el carbonato de calcio, el CO3 es negativo y el calcio es positivo. Pero obviamente las combinaciones se pueden dar de diferentes maneras, ¿no? Entonces puede haber carbonato de magnesio, de sodio, o en vez de carbonato puede haber sulfato, cloruro, que también son negativos. Entonces es importante, al de carga positiva se le llama catión y al de carga negativa se le llama anión. Este concepto es importante porque de ahí sale el nombre de resina catiónica y resina aniónica. Las resinas básicamente se ponen dentro de un filtro para hacer el proceso de limpieza del agua, dependiendo de la resina que se coloque dentro del filtro, pero simplemente el filtro se llena más o menos entre un 50 y un 60% y el agua se hace pasar a través del filtro. Entonces arriba entra con minerales si es de mineralización y abajo sale el agua sin minerales. Es así, digamos, es básico el tratamiento con resinas de intercambio. Entonces, como les decía, hay una resina catiónica que es la que va a retener los positivos, los iones positivos. ¿Cuáles son? El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y todos los metales pesados son positivos. La resina aniónica retiene los negativos. Entonces retiene los cloruros, los sulfatos, los nitratos, el CO2, la alcalinidad. Bueno, hay otros dos conceptos que son importantes que conozcan y es el tema de heterodispersa y monodispersa. Ustedes en el mercado van a oír también hablar de esos dos tipos de resinas. La resina heterodispersa es la resina que tiene tamaño, que viene en diferentes tamaños, o sea, que en la producción no hacen un tamaño único, sino que viene un rango, como decir el carbón activado, que viene un rango de tamaño de partícula. Aquí la resina también viene en un rango que va más o menos de 0.4 milímetros a 1.3 milímetros de diámetro. Entonces, cuando la empacamos en el filtro, van a haber partículas grandes y partículas pequeñitas. Dependiendo de cómo se posicionen, esta resina tiene una desventaja y es que el agua siempre va a coger por donde, o va a fluir por donde haya menos resistencia, o sea, por donde está al lado de las partículas grandes. Entonces es posible que usando resina heterodispersa, el lecho no se use completamente. Y las resinas monodispersas son las que tienen el mismo tamaño, es uniforme. Entonces, pues la ventaja es que el lecho se utiliza completamente durante la operación.
El tamaño aquí en la monodispersa varía dependiendo de la referencia, pero es más o menos 0,6 milímetros. Entonces tenemos resina catiónica y resina aniónica. Y aquí, de acuerdo al tamaño y a la granulometría, es heterodispersa y monodispersa. Y el otro concepto, que es el que vamos a manejar hoy, es resinas fuertes y resinas débiles. Entonces, ¿se acuerdan el cascarón que les mostré de la resina, de la perla de resina, que es un polímero plástico? A ese cascarón le agregan un grupo funcional en la fábrica. Dependiendo del grupo funcional que le coloquen, la resina va a tener una característica diferente. Entonces, por ejemplo, aquí, esta primera resina es una resina aniónica débil, ¿sí? Por ejemplo, la MP64, MP62. Y la de abajo es una resina aniónica fuerte. Bueno, estas son las aniónicas, y aquí las catiónicas, cuando es el grupo sulfónico es fuerte y cuando es un grupo carboxílico es débil. Fíjense que la partícula, o sea, el cascarón plástico es igual para cualquier resina. O sea, todas están hechas. Bueno, hay también varios tipos de matriz, digamos, polimérica, pero casi todas son del mismo, tienen la misma matriz. Bueno, otro concepto importante que tenemos es el tema de la selectividad. Las resinas, como les dije, las catiónicas retienen todos los positivos, ¿cierto? Aquí tenemos un concepto de selectividad y es que la resina va a retener todos los positivos, pero tiene mayor preferencia por unos cationes, en este caso, que son los positivos, que por otros. Entonces va a coger muchísimo más fácil, digamos aquí en esta serie, los que están primero los va a coger más fácil que los que van quedando ahí al final. Cuando una resina se satura, o sea, se llena todo su cascarón de iones que retuvo y ya no puede retener más, comienza a soltar por los que tiene menor afinidad para coger por los que tiene mayor afinidad. Entonces, por ejemplo, en una resina catiónica fuerte, el sodio, aquí está el hidrógeno, después en el álcalis es el sodio, va a soltar el sodio para recoger los que vienen ahí después, como calcio, magnesio, perdón. Entonces, este tema de la selectividad es muy importante para definir qué podemos hacer con la resina. En el caso de las resinas catiónicas fuertes, fíjense que el hidrógeno está de últimas, o sea, en teoría sería el por el que tiene menos afinidad. Por eso cuando la regeneramos, lo hacemos con un ácido que aporta hidrógeno y, y hay que agregar ese ácido en exceso. Como se agrega en exceso, digamos que la concentración del ion también hace que haya intercambio. Y ahora vamos con la resina catiónica débil. La resina catiónica débil también retiene los positivos, pero la selectividad cambia. Entonces, fíjese que el hidrógeno que estaba aquí de últimos pasó aquí de primeras. Ya las resinas catiónicas débiles tienen muchísima afinidad por los hidrógenos. Esto ya es una diferencia muy grande cuando se usan las resinas, porque quiere decir que la resina débil se regenera con menos cantidad de ácido que una fuerte, porque como tiene tanta afinidad por el hidrógeno, no es necesario agregar tanto exceso de hidrógeno. Lo mismo pasa en las resinas aniónicas. Las resinas aniónicas pues retienen los iones negativos y aquí al final está el OH. Yo regenero cuando desmineralizo, regenero la aniónica con soda para aportar el OH. El OH en las resinas aniónicas débiles se va de primeras también. Entonces, una diferencia importante ahí entonces es que las resinas débiles se regeneran normalmente con la mitad de ácido que uno debería usar para regenerar una resina fuerte, y eso representa una ventaja muy importante, sobre todo en desmineralización. En el caso principalmente de la resina catiónica, en donde se usa ácido clorhídrico, que es controlado, bueno, la soda también es controlada, entonces los dos son productos controlados, y entre menos se use cada uno, pues obviamente va a ser mucho mejor. Y obviamente los costos también van a bajar. Bueno, vamos aquí, hicimos un cuadrito de comparación de las resinas para que vean la diferencia. Colocamos la C249, Rebatit C249,
que es una resina catiónica fuerte. El grupo funcional es ácido sulfónico. En la débil puede ser la CNP80 o la 8528 y el grupo funcional es un ácido carboxílico. Entonces, ácido sulfónico es un ácido fuerte, ácido carboxílico es un ácido débil. Entonces es fuerte y débil. La estructura, la granulometría, la estructura es tipo gel y esta es tipo macroporosa. Esa no hablamos. También hay resinas tipo gel y tipo macroporosa. Eh, la tipo macroporosa quiere decir que tiene unos canales a la entrada más grandes que permite que moléculas más grandes puedan ingresar a la resina. Entonces, como las resinas débiles normalmente son macroporosas, ellas van a tener facilidad de trabajar, por ejemplo, agua con orgánicos. La materia orgánica son moléculas muy grandes. Entonces, mm, esas moléculas de orgánicos podrían tapar, por ejemplo, una resina catiónica fuerte o una aniónica fuerte, porque los canales que tienen las resinas pues son muy pequeñitos y la molécula de orgánico es muy grande y se puede quedar ahí tapando. Entonces, la débil es macroporosa. Las dos son heterodispersas. ¿Se acuerdan que vimos que el tamaño de partícula variaba de 0.4 a 1.25 y aquí de 0.4 a 1.6? Y la gran diferencia en las catiónicas es que la catiónica fuerte tiene una capacidad de 2 equivalentes por cada litro de resina, mientras que la débil, la capacidad es 4.3, o sea, es más del doble. Es decir, que en un filtro, si yo tengo la misma cantidad de catiónica fuerte y de catiónica débil, la catiónica débil va a tratar muchísima más cantidad de agua. Entonces, esta ya es una ventaja muy grande. El cambio de volumen es importante para tener en cuenta en el diseño. Las catiónicas normalmente, el cambio de volumen es de pasarlo de forma de hidrógeno a sodio, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería 7% que cambia volumen la resina, que aumenta el volumen, y la débil aumenta un 60%. Entonces, estos filtros con resina aniónica se deben llenar máximo hasta la mitad para dejar espacio libre para que pueda darse esa expansión. Otro punto importante en la operación de estos filtros es el manejo del pH. El pH en las catiónicas fuertes es de 1 a 14, pero en las débiles debe tener en cuenta que es de 5 a 14. 5 a 14. Bueno, y el regenerante, lo que dijimos, para una catiónica fuerte se necesitan 100 gramos de ácido al 100% por litro de resina, mientras que esta se necesita solo 70 gramos por litro. Eso es las catiónicas. Las aniónicas también tienen alguna diferencia. Básicamente el grupo funcional en las fuertes es que es un amonio cuaternario o una amina cuaternaria, y en las débiles es que es una amina terciaria y mezclado con cuaternaria. En el caso de las que nosotros tenemos en bodega, en stock local, la MP68 es macroporosa y la M500 es tipo gel. Las dos son monodispersas. Tienen tamaño de partícula uniforme, una de 0.62 y la otra de 0.54. Y en este caso las capacidades sí son iguales. El cambio de volumen también aquí es diferente, 22 y 60%. Y el pH, la fuerte es de 0 a 12, el pH de operación, mientras que en la MP68 es de 0 a 7. Este pH normalmente no es problema porque casi siempre la resina aniónica va después de una resina catiónica, y ustedes saben que en el filtro catiónico el pH se baja normalmente a 3 o 4, entonces siempre va a estar entre 0 a 7 este pH. Y la cantidad de regenerante es lo igual que en la otra, se utiliza aquí la mitad del ácido que se requeriría para de la soda, perdón, que se requeriría para una aniónica fuerte, o hasta 80 gramos por litro máximo. Bueno, ¿en dónde podemos usar esas resinas? La resina la catiónica se puede usar en suavización o en descarbonatación, o sea, remoción de alcalinidad. Y la aniónica se puede
Ya yo les dije que como eran macroporosas, la aniónica puede remover materia orgánica porque tiene poros más grandes. Y también remover metales pesados en los dos casos. La catiónica o la aniónica pueden remover metales pesados y las dos se pueden usar en desmineralización parcial. También se puede usar desmineralización total, pero habría que mezclarlas con resinas fuertes. Y normalmente cuando son, por ejemplo, en este caso las macroporosas, se usa para tratamiento de aguas residuales. Entonces vamos a ver unos casos ya más puntuales de cómo operan las resinas. Siempre para cualquier diseño de un equipo, de un filtro, para ofertar a un cliente, lo más importante es el análisis de agua. El análisis de agua es la base del diseño. Si el análisis de agua está mal, el diseño va a quedar mal. Si el análisis de agua es muy antiguo, de varios años, a veces clientes nos mandan análisis de 2, 3 años, es mejor decirles, no, necesito un análisis de este año porque las cosas a veces cambian, la calidad del agua a veces cambia. Entonces el análisis es muy importante. ¿Qué destacamos aquí? Pues que obviamente reporten los cationes, los que más importan normalmente son los de dureza, que es calcio y magnesio, el sodio y el potasio, porque yo uso los regenerantes y es para suavización de sal, entonces van a interferir de alguna forma, o es potasio. Y en los aniones, obviamente la alcalinidad, aquí es importante hablar de esto porque como estamos hablando de resinas fuertes y débiles, la alcalinidad es un anión débil y los cloruros, sulfatos y nitratos son aniones fuertes. Bueno, entonces es importante tener esos datos para hacer los diseños. También sí es importante si hay sílice, cuando hay sílice solo se puede, la única que remueve sílice, la única resina es una resina aniónica fuerte, entonces ahí ya no podríamos usar, por ejemplo, las resinas débiles de las que vamos a hablar hoy, o tendríamos que colocar un filtro adicional de resina fuerte al final para terminar de remover el sílice. También se pide pues que tengan otros datos como hierro, manganeso, turbidez, aluminio, TOCs, cloro libre, porque estos son contaminantes que pueden dañar la resina. Entonces habría que hacer un pretratamiento para eliminarlos antes de que entren a los filtros de resina. Obviamente la temperatura del agua, las resinas tienen una temperatura específica para trabajar cada una y la conductividad para saber más o menos el contenido de metales. Si pusiéramos esto en un cuadrito esquemático que vamos a hacer más adelante, el agua traería todo esto. ¿Listo? Es importante entonces, fíjense que hay dureza, hay una dureza total que es calcio y magnesio, y esa dureza está asociada una parte a la alcalinidad, o sea, a los aniones débiles, y la otra parte está asociada a los aniones fuertes, que se llama dureza permanente. Cuando yo hablo de alcalinizar, más adelante vamos a hablar, vamos a eliminar esta alcalinidad y la dureza que está asociada solo a esta alcalinidad. La dureza que está pegada a los cloruros, nitratos y sulfatos no la podemos eliminar ahí. Eso es importante saberlo. Es importante también para escoger qué resina voy a usar los porcentajes de iones que tenemos. Normalmente, si la alcalinidad es la mitad o más de la mitad, van a funcionar muy bien, por ejemplo, un desgasificador para usar una resina catiónica débil al principio y un desgasificador y sería muy eficiente. Entonces, el primer proceso en el que podemos usar las resinas sería en la decarbonatación, las resinas débiles, la remoción de la alcalinidad. Entonces, tenemos aquí el análisis del agua. La alcalinidad, como le dijimos, es esta parte azul, HCO3. Yo puedo utilizar, nosotros tenemos artica en inventario la S8528 y la CNP80, cualquiera de esas dos resinas. La S8528 tiene aprobación para uso en agua para bebidas o para agua potable. Cuando el agua se pasa con estas características a través del filtro con esta resina catiónica débil, simplemente salen todos los iones igual, menos este de alcalinidad y menos la dureza que estaba asociada a esa alcalinidad. ¿Listo? Entonces ahí es muy eficiente utilizar una resina catiónica débil. El esquema sería así. Tenemos la catiónica débil dentro de un filtro, se regenera con ácido,
el agua va a salir aquí, como estás soltando hidrógenos para retener la dureza que está asociada a esa alcalinidad, el pH aquí se va a bajar, y se va a formar CO2. Esta alcalinidad HCO3 se va a descomponer y se forma CO2, que es un gas. Entonces, por eso aquí al final, normalmente después de una resina catiónica débil, se coloca un desgasificador para eliminar el CO2. Entonces, fíjense que con un solo filtro vamos a remover dureza y vamos a remover alcalinidad. ¿Cuánta dureza vamos a remover? La dureza que estaba asociada a la alcalinidad, ¿sí? O sea, fíjense que aquí bajamos un poquito de calcio y magnesio, un poco, no, aquí en la gráfica sería como la mitad, que es lo que está asociado a la alcalinidad. Entonces se remueve dureza y la alcalinidad sí se remueve en un 93 a un 99%, solo con una resina. El pH de la salida se puede ajustar con soda para dejarlo entre 8 a 10, depende de los requerimientos posteriores. Importante, se requiere bombeo del agua. Aquí, como el desgasificador normalmente es abierto a la atmósfera para que salga el CO2, después tengo que colocar una bomba para enviar el agua a la siguiente parte del proceso. Esto es muy bueno, porque el costo de inversión y operación es muy bajo. Es importante en este caso que la dureza normalmente sea mayor que la alcalinidad. Entonces, en este análisis que decíamos acá, vamos a mirar el reporte del análisis. Si la dureza que me están dando aquí es mayor que la alcalinidad, este proceso es muy eficiente. Muy eficiente. Si la dureza es menor que la alcalinidad, no recomendamos utilizar una resina de ácido débil para remover alcalinidad. Pero si la dureza es mayor que la alcalinidad, es muy eficiente. Aquí tenemos un ejemplo, un cálculo que hicimos de alcalinización. Tenemos agua con sodio, calcio, magnesio y una alcalinidad de 150. En equivalentes, digamos que aquí los pasamos a equivalentes para poderlos comparar. La alcalinidad es 3 y la dureza es de 3 punto algo. Bueno, sería es que estoy mirando en el 2,89 más 0,65, queda más de 3. Entonces ahí sería muy eficiente el uso de una resina aniónica débil. El proceso, el cliente dice que necesita tratar 7 metros cúbicos por hora de agua con ese contenido de dureza y alcalinidad, y que necesita trabajar 96 horas seguidas, continuas, o sea, más o menos 4 días. En el programa tenemos un software de Lanxess en donde se ingresan todos estos datos y nos arroja que para este proceso se necesitan 825 litros de resina catiónica débil y que la capacidad útil, de acuerdo a estas características del agua, es 244. Entonces, un primer comentario: hay una capacidad útil y hay una capacidad teórica. Por eso que aquí, cuando dijimos en las resinas catiónicas, dijimos que la resina catiónica débil tiene una capacidad teórica de 4,3 y que la catiónica fuerte de 2. Pero estas capacidades son ideales, digámoslo así. Nunca las resinas van a trabajar a esa capacidad tan alta, sino que trabajan más o menos a un 70%. Esta capacidad de intercambio depende de las cantidades de regenerante que yo use para hacer la regeneración, de la calidad de agua que esté tratando, del diseño del equipo, del tipo de resina que esté usando. Entonces hay muchos factores que afectan esa capacidad útil, digámoslo así. Entonces siempre está como en un 70% y hacia abajo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en el ejercicio que hicimos, nos dio que la resina estaba trabajando con una capacidad de 2,44. Si yo solo coloco este filtro, y el desgasificador, listo, ahí el agua que va a salir con una conductividad de 129. O sea, fíjense que eliminé dureza y eliminé alcalinidad, y la conductividad que estaba entrando en 318 me bajó a 129.
O sea que ahí bajé también conductividad con un solo filtro. Si yo quiero terminar de remover la dureza, porque dijimos que aquí no remueve toda la dureza, debería colocar otro filtro adicional de resina catiónica para remover esa dureza remanente, que el software dice que serían 350 litros de resina catiónica adicional para terminar de remover la dureza. Y ahí la conductividad se subió un poquito, porque resulta que en un suavizador la resina coge el calcio y magnesio, pero suelta sodio, y el sodio es más conductor de la electricidad, entonces la conductividad se sube. Si usted mide la conductividad antes de un suavizador y después del suavizador, va a ver que la conductividad normalmente después del suavizador se ha subido. Bueno, uno podría decir, bueno, yo puedo también utilizar una resina catiónica fuerte como la C249 para hacer este mismo proceso de remover la alcalinidad, ¿cierto? Porque pues también va a ser hidrógenos, también va a formar el CO2 y el CO2 también lo voy a sacar en el desgasificador. Entonces la diferencia es, aquí el software también nos dice, si va a usar solo C249, va a necesitar 1925 litros, o sea, más del doble. Y la capacidad con la que trabaja es solamente 1.4. Y adicional, el ácido que va a usar para regenerar son 550 kilos. Aquí íbamos en 225, entonces fíjese que la diferencia con la catiónica fuerte es muy grande. Entonces se ve la ventaja de utilizar una resina aniónica, perdón, catiónica débil, sobre todo en este proceso de alcalinización. Bueno, ahora vamos a mirar en el proceso de desmineralización. También ahí tomamos unos datos, son muy parecidos a los que habían antes y los complementamos con los cloruros, sulfatos y nitratos. Estos porcentajes aquí de cloruros, sulfatos, nitratos y alcalinidad son muy importantes porque estos porcentajes me dicen qué resina debo usar o cuál es más recomendable. Acuérdense que en la pasada, en la catiónica, dijimos que, o que para una resina catiónica dijimos que es bueno usar la resina débil cuando la alcalinidad es mayor que la dureza y en general cuando la alcalinidad es mayor del 50% del contenido de los aniones. Ahí es muy, muy eficiente ese proceso. Bueno, aquí la alcalinidad está a menos del 25%, entonces aquí ya no sería tan eficiente usar la resina catiónica débil. La conductividad de 366 y el mismo caudal de trabajo y el mismo ciclo de trabajo. Entonces, con este análisis de agua que nos manda el cliente y estos requerimientos de caudal y tiempo de trabajo, uno puede hacer varios cálculos para, para producir agua. El cliente nos dice que él no necesita conductividad de 1. O sea, cuando yo hago un proceso con resina catiónica fuerte y resina aniónica fuerte, que es lo que normalmente se hace, lo que todo el mundo cuando le dicen desmineralice el agua, coloca catiónica fuerte y aniónica fuerte, ¿cierto? Para el software nos dice que para este proceso normal de desmineralización total se necesitan 1925 litros de resina catiónica y 2975 de resina aniónica fuerte. Las capacidades de trabajo útil de 1.4 en la catiónica y 0.9 en la aniónica. Bueno, aquí el agua nos va a salir, nos va a devolver la conductividad que está en 366, nos la va a dejar en menos de 1. Es muy eficiente este proceso y es muy bueno. El tema es que no, y con mucha frecuencia nos pasa con clientes, es que ellos no necesitan conductividad menor a 1. Algunos dicen, no, yo necesito la conductividad menos de 100, no necesito más. Algunos dicen que menos de 300, aquí está un poquitico pasada, 300 algo. Solo necesitan bajarla a menos de 300. Pero cuando usted coloca resina catiónica fuerte y aniónica fuerte, el proceso, la resina absorbe o retiene toda la cantidad posible de aniones, de cationes y aniones, y la conductividad siempre le va a dar menor a 1, siempre. Entonces, lo que puede hacer el cliente es decir, bueno, entonces voy a tratar una parte del agua que me va a salir con conductividad menor a 1, pero como yo necesito esa conductividad tan bajita, pues simplemente la voy a mezclar con agua sin tratar. Entonces, mezcla 50-50, entonces la
conductividad le va a subir en esa mezcla a 150 más o menos microsiemens. Y ahí consigue su valor. Pero esto también se puede hacer con una resina aniónica débil, ¿cierto? Que se llamaría desmineralización parcial. Entonces, primero coloco la resina catiónica fuerte, igual que antes, la C249 o la S108. Aquí ya esta referencia está descontinuada. Bueno, S108. Y después coloca aquí está el cuadrito de, como dijimos, cómo viene el agua con todos sus iones. Cuando pasa por la resina catiónica fuerte, va a remover todos los positivos, dijimos, ¿cierto? Calcio, magnesio, sodio, potasio, nitrógeno amoniacal, metales pesados. Y en su lugar va a poner hidrógeno. Entonces aquí el agua, se posiciona el hidrógeno dentro del agua y todos los aniones van a salir derechitos porque la resina catiónica no hace nada con los aniones. Van a pasar derecho. La sílice también va a pasar y los orgánicos también va a pasar. Los orgánicos pasan porque los orgánicos tienen carácter negativo, entonces son atraídos en la resina aniónica. Entonces aquí el pH del agua a la salida del filtro catiónico se baja porque el hidrógeno reemplazó todos los cationes. Normalmente el pH se baja a un valor entre 3 y 4. Después esta agua la vamos a pasar a un filtro, pero lo vamos a poner con resina débil, no con resina fuerte como vimos en el anterior, sino vamos aquí a utilizar una resina débil, que puede ser la MP64, la MP68, hay varias referencias de resinas débiles. ¿Qué hace la resina débil? Va a coger los aniones fuertes. ¿Se acuerdan que dijimos que habían unos aniones fuertes y unos débiles? Los aniones fuertes son los cloruros, los nitratos y los sulfatos. Aquí va a salir el agua sin esos aniones. La alcalinidad no la puede coger. Entonces, si el agua trae alcalinidad, esa pasa derecho. Pero la alcalinidad, como es un anión débil, no aporta mucho a la conductividad. Entonces, el agua aquí nos va a salir, el agua nos va a salir solamente con orgánicos, con sílice y con alcalinidad. La conductividad entonces va a disminuir de 366 a un valor correspondiente al valor que le dé solamente la alcalinidad. Entonces estamos haciendo desmineralización parcial. Este sería el arreglo, una resina catiónica fuerte seguido de una resina aniónica débil. El software nos dice que en este caso necesitaríamos catiónica igual que la anterior, porque esto no cambiamos nada. Y de aniónica, sí, solamente vamos a necesitar 2025 litros de resina aniónica. Y el regenerante 122 kilos. Entonces se tiene el mismo diseño, pero la cantidad en este caso de resina es mucho menor, el tamaño obviamente es menor y también los gastos de regenerante son menores. Entonces aquí comparamos el primer arreglo donde decíamos que usáramos aniónica fuerte. Nos decían que se necesitarían casi 3.000 litros de M500. Con la débil solamente necesito 2.000 litros. 1.000 litros de diferencia. Eso es una diferencia muy importante en dinero. Primero en el costo de la resina, ¿no? Esta resina, estas 1.925 más estos 3.000 de aniónica valen aproximadamente como 160 millones. Y ya solo bajándole a este 1.000 litros y con esta referencia de resina va a bajar el precio más o menos a 96 millones más o menos. O sea, va a bajar considerablemente el precio de inversión solo en resina. Obviamente en el filtro también vamos a necesitar un filtro más pequeño. Los consumos de regenerante, mire que aquí eran 297 kilos, aquí bajan a 122 kilos. Entonces, el ahorro es muy importante en, en este diseño y no vamos a tener que hacer esa mezcla que dijimos antes, que entonces ahora voy a poner un sistema para mezclar tanta cantidad de agua, porque aquí simplemente el agua ya está saliendo con conductividad menor a 100 y, y pues obviamente sin dureza y bueno, con alcalinidad sí sale. Pero digamos que ahí el requisito del cliente era bajar solamente la conductividad de acuerdo a sus requerimientos. Igual siempre hay que mirar cualquier cosa. Digamos que todos estos arreglos se dan y pueden cambiar dependiendo de las características del agua y de los porcentajes de participación de cada anión, ¿cierto?
Entonces siempre estamos dispuestos a que nos envíen el análisis del agua y nosotros con gusto les hacemos estos cálculos. Bueno, otra opción es agregar, entonces aquí digamos que no solamente hicimos desmineralización parcial en este segundo arreglo, pero como dijimos se nos quedó la alcalinidad y se nos quedó el sílice, ¿cierto? Si el cliente necesitara remover también sílice y alcalinidad, entonces la opción es colocar otro filtro de resina con resina fuerte para terminar de remover esa cantidad de aniones que quedaron, ¿cierto? Esto se puede hacer, esto hace que sea más eficiente también el proceso. Una ventaja cuando se utiliza una resina aniónica débil y después una aniónica fuerte es que en la regeneración, como les dije, esta resina aniónica débil tiene mucha afinidad por el OH de la soda. Entonces solamente se necesita la cantidad regenerante para regenerar, digamos que aquí las cantidades son muy parecidas, 1400 litros de M500 que es fuerte y 1550 de la débil. Entonces yo puedo calcular cuánta soda, perdón, necesito para la M500, paso el regenerante por la fuerte y ese mismo regenerante lo paso a la aniónica débil y las dos resinas quedan bien regeneradas. Entonces no necesito soda adicional, sino que el mismo regenerante que pasé por el filtro de fuerte, de aniónica fuerte, ese mismo regenerante lo paso así como viene a la débil y las dos resinas van a quedar bien regeneradas. ¿Eso por qué pasa? Porque las aniónicas fuertes para regenerarse necesitan un exceso del 200% de regenerante. O sea, si yo calculo estequiométricamente cuánta soda necesito para neutralizar lo que ha retenido la resina y para sacar todo eso, me va a dar un valor, pero la estequiometría también y la práctica también dice que el intercambio se da para que la resina quede bien regenerada, se debe agregar un 200%, o sea, un 100% adicional de regenerante para que quede bien regenerada la resina. Entonces, si en estequiométricamente me dice que necesito 100 kilos, le voy a echar 200 kilos. Y si no le echo esos 200 kilos, la resina no queda completamente regenerada. Entonces, quiere decir que cuando la soda, perdón, pasa por el filtro aniónico, va a regenerarlo, pero todavía va a tener OH disponibles. Como esta resina aniónica tiene mucha afinidad por el OH, se acuerda que se pasó al principio de la tabla de selectividad, ella lo va a coger muy fácil y se va a regenerar completamente también. Entonces, esa es una ventaja de usar una resina débil seguida de una fuerte. En las catiónicas es lo mismo. Si yo tuviera aquí una catiónica débil antes de esta, el ácido que yo use para la fuerte la paso después a la débil. O sea, es la misma cantidad de ácido, no necesito ácido adicional, entonces eso también representa un ahorro muy importante en costos de operación y en temas de control de productos pues controlados por estupefacientes. Bueno, si adicionalmente yo le coloco un desgasificador, aquí la resina, acuérdense que cuando el agua pasa por aquí, se genera hidrógeno y se genera CO2. Entonces, ese CO2, si yo lo saco con el desgasificador, estas resinas van a trabajar más fácil. O sea, si yo no cojo el CO2 en un desgasificador, sino que la resina pasa, perdón, el agua pasara directo a la aniónica débil y después a la aniónica fuerte, ese CO2 se va a coger en la aniónica fuerte. Entonces va a saturar parte de su capacidad. Entonces, que si coloco el desgasificador, pues ese CO2 se va a ir aquí y la resina aniónica fuerte se necesitaría menos aniónica fuerte. Es decir, si quito este gasificador, este valor de M500 se me subiría. Ahí, pues de hecho aquí está en el anterior. Estamos en 1400 y solo con colocar el desgasificador se baja a 925 litros. Entonces es un proceso todavía más eficiente. Eh, Cada vez, digamos que las resinas, los filtros en la medida en que se usen más, aparentemente es más costoso, pero los filtros son más pequeños y los gastos de regenerante también van disminuyendo. Entonces, si ustedes hacen cuenta, eso va sumando. Cada caso, de todos modos, como les digo, es especial. La idea es que nos envíen ustedes
el análisis del agua, nosotros les hacemos las diferentes cálculos y les hacemos una tabla comparativa para que vean pues por cuál se deciden. Pero digamos que la idea de hoy era que conocieran estas ventajas de usar resinas aniónicas y catiónicas débiles, eh, que vean que hay unos beneficios de costos de inversión inicial si están diseñando el equipo nuevo, porque son filtros más pequeños que si solo se usara aniónica fuerte. Algunos clientes inclusive tienen problemas de espacio, entonces dicen yo solo dispongo de este espacio, entonces un filtro tan grande no cabe. Digamos que la solución a veces es colocar dos filtros. Si no me ocupo en un filtro tan grande, lo divido en dos, ¿cierto? Y los coloco en serie. Pero si yo coloco aquí, como en este caso, débil y aniónica débil y aniónica fuerte, esto es más eficiente que colocar dos resinas fuertes en dos filtros. Este me da muchísima más eficiencia y me da buena calidad de agua. Bueno, eso era lo que tenía que contarles. Aquí es un resumen simplemente de qué resinas tenemos. Tenemos para suavización la 1567 y resinas fuertes S108 y C249 también, pues se pueden usar en suavización. Para desmineralización parcial, entonces es una combinación de S108 o de C249 con una resina débil, como les decía, la que tenemos local es la MP68. Para desmineralización completa tenemos la M500 y la M600 aniónicas. Tipo 1, la M500 y tipo 2, la M600. Y también tenemos resinas activadas. A veces cuando están arrancando en un proyecto nuevo y quieren que el equipo se instale y arranque inmediatamente, se pueden colocar resinas de una vez activadas que vienen de fábrica activadas. Simplemente se hace un enjuague y arranca a trabajar el equipo, no hay que ponerse a regenerar ni nada. También tenemos resina mixta como la Levatía M60SG, que elimina, hace desmineralización completa y da conductividades menores a 0.05 microsiemens. Y obviamente resinas especiales como la TP207 para remover metales pesados. Bueno, eso era lo que tenía. No sé si tengan alguna pregunta. Angélica, ¿me ayudas a mirar a ver qué? No, pues no veo ninguna pregunta todavía. Si alguno tiene alguna duda, igual, pues esas preguntas nosotros las enviamos resueltas en un archivo y como un resumen de la capacitación. Bueno, aquí preguntan que si la grabación se puede suministrar. Yo creo que sí, si no, algunas grabaciones se han subido a YouTube, ¿cierto? Bueno, no sé, alguna cosa de Sí, eso. Jordan creo que está en ese trabajo. Hay solo una, pero pues yo les comento, voy a hablar con él porque sí hay unas que están en YouTube para que puedan tenerlas. Bueno, preguntan que si dentro de la caracterización no se tiene calcio ni magnesio, sino la dureza, ¿cómo se debe hacer el balance? Eh, el calcio y el magnesio, pues digamos que para lo que hablábamos del primer proceso esto lo pregunta Lady, en el primer análisis que mirábamos, a ver si aquí está todavía, digamos que lo importante para uno decidir si la resina está, cuál voy a usar, hablábamos era solamente de la relación de dureza, que es lo que tienes con respecto a la alcalinidad, ¿cierto? Para utilizar una resina aniónica débil, la dureza debe ser mayor que la alcalinidad. Entonces, ya ahí habría que pasar la dureza de equivalentes y compararla con la alcalinidad. No importa que no tengas individual calcio y magnesio, lo que comparamos siempre es la dureza total. Entonces, si tienes la dureza total, está bien, con ese dato puedes hacer el cálculo correspondiente y no hay problema. Eh, Se podría configurar resina débil y fuerte en un lecho mixto.
Bueno, eso yo digo que hay que hacer ensayos, o sea, todo es posible. Mm, digamos que ahí se pierde un poquito la eficiencia. Si yo mezclo en un solo filtro eh, la resina, se pierde un poquito la eficiencia de la regeneración, porque el regenerante debería pasar primero por la resina fuerte y después por la resina débil. Si yo las tengo mezcladas ahí dentro del filtro, de pronto va a haber parte de la resina fuerte que no va a quedar bien activada, porque la débil va a coger muy fácil el regenerante, pero la fuerte de pronto no. Entonces ese podría ser un inconveniente eh, en ese caso. A veces se diseñan equipos o tanques o filtros en donde hay una separación con toberas, con platos perforados y se coloca resina fuerte y débil dentro del mismo filtro, pero separados, que no haya mezcla. Eso sí se usa. Y pues obviamente ahí se puede hacer la regeneración, como les digo. O sea, lo importante es de pronto no mezclarlas porque ahí sí se pierde algo de la eficiencia que se da al utilizar las dos resinas separadas. Bueno, se podría, bueno, listo. ¿En qué influye la resina con el porcentaje de DQO? La demanda química de oxígeno es una medida de la materia orgánica. Como les decía, la materia orgánica son moléculas grandes y normalmente pueden dañar las resinas o pueden dañar o contaminar las resinas, sobre todo las resinas aniónicas, que son las que tienen más afinidad por la materia orgánica, y las resinas aniónicas tipo gel. O sea, las aniónicas fuertes se pueden dañar por la materia orgánica. Por eso se usan las resinas débiles, macroporosas, porque tienen poros más grandes. Entonces, cuando hay materia orgánica, se puede utilizar resina aniónica débil, macroporosa, para hacer esa retención. Y pues obviamente va a bajar el porcentaje de cubo. Pero sí hay unos parámetros de cubo que debería entrar a las resinas, pero no lo tengo presente. Eso, Angélica, se los vamos a enviar una tablita, pero digamos que la comparación es que la resina aniónica fuerte debería entrar, por decir algo, 2 por poner un número. Para la débil se puede entrar hasta 16, o sea, puede recibir casi 6, 7 veces el contenido de materia orgánica que puede recibir una aniónica fuerte. O sea, puede manejar hasta esos niveles, pero los números se los mandamos en una tablita eh, a En el vuelta de correo. resumen. Bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Ya Para no, purificación de ninguna. aguas residuales industriales, ¿es más recomendable resina aniónica o catiónica? Bueno, como les decía al principio, eh, todos los compuestos están divididos en parte positiva y negativa. Entonces, si yo tengo sulfato de calcio, el sulfato es negativo y el calcio es positivo. Y yo debo remover el sulfato de calcio. Entonces, normalmente se usan las dos resinas, catiónica y aniónica. Digamos que con una sola no se puede remover el compuesto completamente, entonces casi siempre va acompañado catiónica con aniónica y también para bajar la conductividad. Eh, si yo tengo un agua con conductividad por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo ahí de 366 y le pongo resina catiónica en ciclo hidrógeno, la resina catiónica solamente va a coger los positivos, calcio, magnesio, sodio, potasio, metales, y va a poner hidrógeno, pero no puede soltar los negativos. Si usted le mide la conductividad ahí al agua, es mayor inclusive de la que estaba entrando. Normalmente en aguas residuales, a veces el parámetro es los sólidos disueltos o la conductividad, entonces no aplica y tendría que colocar una resina aniónica para bajar la conductividad. Entonces, normalmente siempre van acompañadas catiónica y aniónica para hacer ese ejercicio. El único es el primer ejemplo que les pusimos,
en donde la catiónica débil se usa para bajar la dureza y para bajar alcalinidad. En ese es el único momento en donde yo con una resina puedo bajar dureza, que es catión, y alcalinidad, que es anión, y la conductividad sí me baja ahí. Ahí en ese ejercicio bajábamos a la mitad casi. Ese es el único proceso, pero se elimina solamente dureza y alcalinidad. Digamos que los demás, habría que mirar qué análisis trae esa agua residual para ver qué más tiene para remover. Existen resinas que se pueden utilizar en procesos. Ay, espera, se me fue la pregunta. Que se pueden usar en los procesos de decoloración de azúcar en los ingenieros azucareros. ¿Tienen estas aplicaciones? Sí, nosotros también tenemos esas resinas. Normalmente son resinas, bueno, hay también resinas fuertes y débiles. Hay que mirar a qué se debe el color. Normalmente el color también es sustancias orgánicas, entonces casi siempre son resinas macroporosas, pero esas resinas también se manejan. También, sí, cuando tienen un proyecto específico, con gusto nosotros les podemos enviar la información a Jorge, que está escribiendo ahí sobre ese tema, y si necesitan esas resinas. Tienen que ser grado alimentos porque son ingenios azucareros, y esas sí se importarían contra pedido porque normalmente esas resinas grado alimentos no se tienen en stock. Solo la que les dije, la 8528, por lo que la usamos para dealcalinizar agua potable. Bueno, pregunta también Diana, ¿las resinas heterodispersas pueden afectar? Es que se me va. Las resinas heterodispersas pueden afectar la eficiencia del contacto del agua con la resina. ¿En qué casos entonces se recomienda utilizar esas resinas si tiene esa desventaja? Pues Diana, esa resina se viene utilizando hace 30 años y ha funcionado. Lo que estamos diciendo es que si utilizan resinas monodispersas, la eficiencia del equipo va a subir. Eh, entonces simplemente, no quiere decir que es que no se puedan usar, sino que simplemente se pierde algo de eficiencia y la resina no se utiliza completamente. Para yo deshacer eso se pueden hacer también retrolavados del lecho para que como que se descompacte y los finos se distribuyan mejor, para quitar como esos canales preferenciales. Normalmente se hacen retrolavados. Con una resina monodispersa pues no habría que hacer estos retrolavados ni tener estos cuidados, y simplemente habría, digamos, que una eficiencia hidráulica más alta. Pero digamos que así se ha venido haciendo. Las heterodispersas son las que se han usado toda la vida. Las monodispersas salieron hace más de 10 años. Ya muchos están cambiando a ese sistema. Nosotros las resinas que vendemos la mayoría son monodispersas porque en Alemania, la planta que tienen en Alemania solo produce, porque es un proceso de producción especial, solo produce resinas monodispersas. Entonces por eso digamos que las tenemos a un costo igual al de las heterodispersas. La desventaja en la competencia es que ofrece también esas monodispersas, pero son más caras porque tienen un proceso adicional. Bueno. Cuando la resina funciona de 12 a 15 horas por día, los tiempos donde no está funcionando se genera contaminación microbiológica. Eh, Depende de la aplicación en la que tienen esas resinas. Digamos que efectivamente, sobre todo en los laboratorios, la idea es que siempre esté pasando agua por los filtros de resina para evitar esa contaminación microbiológica. Entonces lo que hacen ellos es que eh, automatizan el proceso, y cuando se cierra el agua, la válvula para el punto de uso, se activa una bomba que comienza a hacer recirculación del agua en el filtro. Entonces devuelve el agua y la vuelve a pasar por los dos filtros de resinas, y bueno, inclusive por los anteriores, ¿no? Por la arena y carbón si tienen, porque esos también se contaminan. Entonces el agua simplemente sigue fluyendo, pero haciendo un loop, una recirculación, mientras vuelve y se abre la válvula para el punto de uso. Entonces una solución es hacer
esos loops, esas recirculaciones para evitar esa contaminación microbiológica. Normalmente cuando es desmineralización, cuando yo hago la regeneración con el ácido y con la soda, pues esa contaminación no se da, ¿cierto? Entonces, si la regeneración es muy seguida, eso también se va a mantener bajo control. Si mi consumo de agua no es muy alto y yo regenero cada mes, por ejemplo, sí puede haber problemas porque es un mes en donde se está arrancando y parando el equipo y ahí en esos problemas puede haber contaminación microbiológica. Pero si yo regenero cada 4 días, por ejemplo, eso no alcanza a dar tiempo para que se dé la contaminación porque el pH de 1 cuando regenero con ácido y el pH de 14 cuando paso la soda mata toda esa contaminación que puede haber dentro de los filtros. Obviamente habría que revisar los puntos muertos, las tuberías en donde no pasa regenerante para mirar ahí cómo hacer descontaminación o un proceso preventivo para que no haya esa contaminación biológica. Pero de todos modos, lo más común es que hacen recirculación para evitar esa contaminación durante los tiempos de parada del equipo. Si el tiempo de parada del equipo es, por ejemplo, para vacaciones, que se van 15 días o una reparación o algo, lo que recomendamos es que se llenen los filtros con salmuera alcalina, una solución de sal al 8% y 2% de soda y se dejan los 15 días en esa solución y ahí se evita que se contamine la resina y el equipo. Y después cuando se llegue, pues hay que evacuar, hacer lavado y hacer regeneración y volver a arrancar. Entonces, si es un tiempo muy prolongado, recomendado dejarlo en salmuera alcalina, se llama eso. Bueno, sí, ya que si podemos enviar la grabación de la charla, sí, vamos a hacer la revisión del audio y la edición, y yo creo que eso se está colocando y se la enviaríamos también. Bueno, aquí en el chat no veo más preguntas, no sé si alguien quiera preguntar algo, si queda alguna duda, si no, pues como decía Angélica, igual nosotros les enviamos un resumen de lo que se habló y también las preguntas que acabamos de contestar, también escribimos la respuesta y se las enviamos ahí por escrito. Entonces, pues nada, si no, de pronto no hay más preguntas. Yo no sé si Wilman iba a decir algo, ¿no? Bueno, dale, Angélica. No, pues que darles las gracias por conectarse. Bueno, yo les estaré enviando entonces en el correo a los que se registraron la información. También sería bueno que nos ayudaran con una encuesta y pues cualquier cosa que necesiten, saben que nos pueden contactar al correo de servicio al cliente, que es el que estamos atendiendo. Ese correo lo atendemos entre Jordan y yo, entonces em, ahí estamos pendientes de las solicitudes. Muchas gracias por conectarse y por este tiempo con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. En unas 3 semanas estamos planeando otra charla para que estén pendientes para continuar con estas charlas de información. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un buen día. Angélica, ¿me estás escuchando? Sí, Y ahora sí. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Tengo acá un problema, pero bueno, listo, ya. Pues muchas gracias por la charla. Es bastante, digamos que enriquecedora, pues va uno entendiendo un poco más cómo es esta dinámica de la aplicación de